Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, este himno es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Han gastado ya mis fuerzas, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti. Tú peleas mis batallas, creyendo en ti. Es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré. Que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti, es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti, es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Siempre estaré creyendo en ti. Dios les bendiga. Hoy me acerco ante ti, mi Señor, con el alma rendida a tu voz.
en ti hallé vida y amor. Tantas veces corrí sin razón, persiguiendo un fugaz resplandor, pero en medio de mi confusión me abrazó tu perfecto perdón. Eres mi todo, mi rey, mi canción, mi refugio, mi paz, mi razón. Te exalto, Dios, mi salvación, mi esperanza y mi redentor. Eres mi todo, mi luz y verdad, mi camino, mi roca eterna. Por siempre yo te adoraré, Cristo, mi dulce bien. Hoy contemplo la cruz y tu amor, esa gracia que inmensa me dio. Libertad, nueva vida en tu voz, en tus manos seguro estoy yo. Que mi vida refleje tu luz, que mis pasos se cieguen tu cruz y que siempre declare mi ser tu promesa que me hace vencer. Eres mi todo, mi rey, mi canción, mi refugio, mi paz, mi razón. Te exalto, Dios, mi salvación, mi esperanza y mi redentor. Eres mi todo, mi luz y verdad, mi camino, mi roca eterna. Por siempre yo te adoraré, Cristo. Mi dulce bien. Dios me le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga grandemente a cada hermano y hermana o cualquier amigo que nos oye. Soy la hermana Luisa, estoy aquí de nuevo para compartir con ustedes un testimonio, o más que un testimonio, una enseñanza, una experiencia, que siempre el Señor está pendiente de nosotros, enseñándonos, llevándonos para que hagamos siempre su voluntad y no lo que a nosotros nos parece. Hace tiempo atrás yo no tenía mucha experiencia
en las cosas del Señor, y bueno, actuaba uno de una manera pues muy humana, que si no era el pastor pues uno no hacía nada. Pero ya el Señor venía enseñándonos, como hasta ahora nos ha estado enseñando, que no es solamente el pastor, que la oración solamente se hace en fe y cualquier hermano puede orar, cualquier hermana, y bueno, Dios responde la oración, no es solo el pastor. Pero en ese tiempo pues yo tenía, no solamente yo, todos en la iglesia pues estábamos en esa condición pues. Nos faltaba experiencia todavía de las cosas del Señor, la enseñanza del Señor. Bueno, me pasó lo siguiente. Bueno, fue una enseñanza muy tremenda porque pude aprender. Y veo como el Señor siempre nos está recordando eso, y doy gloria a Dios porque veo que sí era el Señor que nos venía enseñando. Y también aprendí de que la sanidad dura hasta que dura la fe. Lo experimenté en ese tiempo, en esa época, y tiene uno la experiencia de lo que pasa si dudas y lo que te pasa si crees. Entonces, bueno, esa fue una lección que yo aprendí, porque la palabra de Dios siempre dice que todo ayuda bien a los que Dios ama, y de verdad que me ayudó a entender y a conocer que era así. Bueno, yo en ese tiempo vivía por allá por Portuguesa, y bueno, no tenía mucho tiempo, mucha experiencia en las cosas del Señor, y bueno, resulta que donde yo me congregaba, bueno, íbamos muy bien, pero de repente nos quedamos sin pastor, cosas que pasaron, que no vienen al caso ahorita, pero nos quedamos sin pastor y quedamos allí pues solamente oyendo las cintas de los mensajes predicados por el profeta, y cintas de mensajes predicados por el hermano Gardona, y así nos manteníamos lo que era los viernes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Y pasamos un tiempo en esa condición, y a los tiempos apareció, no a los muchos tiempos de que pasó lo que el pastor nos dejó la congregación, apareció por allá un hermanito, pero como eran esos tiempos que no se tenía mucho conocimiento, el hermanito era, como lo llamábamos en aquella época, un copastor, que solamente ayudaba al pastor. Bueno, llegó por allá, el Señor lo envió, y el hermano que era el que se encargaba de la iglesia, el diácono, pues entonces lo acomodó, lo atendió, y el hermano consiguió, y bueno, se quedó allá. Y entonces él ayudaba, tomó de una vez la acción, pero ayudaba lo que se creía en ese tiempo que él solamente podía ayudar, que era ayudar allí. Entonces era un director de cántico y todo eso, dirigía los cantos y hacía todo eso, y después tuvo también de orar por las necesidades, y lo hacía también, pero no predicaba. Entonces pasamos un tiempo así, y a los tiempos el hermano Rafael Pineda, que de repente algunos hermanos lo recuerdan, que era el pastor Diospino, el que estaba antes del hermano Joel, consiguió un hermanito que él sí era pastor, un hermano muy lleno del Espíritu Santo, de verdad. Y bueno, sí, habló con él y nos lo mandó para allá, pero el hermano tenía un trabajo fijo y se comprometió solamente a ayudarnos los domingos. Y entonces él nos ayudaba, o sea, iba y predicaba la palabra el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y ya llegaba a veces los domingos en la mañanita o los sábados en la noche, y luego él se regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana, pero él se comprometió solamente ayudarnos los domingos, porque era el único día que él tenía libre. Entonces, bueno, así tuvimos un tiempo. Entonces resulta que en ese tiempo pues me agarra a mí un dolor en la espalda, pero teníamos toda la cuestión de que teníamos que tenía que ser el pastor que orara por nosotros, pues. Y el domingo pues él se llenaba todos los hermanos pasaban pues por sus necesidades, distintas necesidades que habían, y todos pasaban, pues era el domingo porque estaba el pastor, porque teníamos esa idea todavía. Entonces el que se enfermaba pues tenía que esperar el domingo, porque era la fe que teníamos en ese tiempo. Entonces, bueno, así me pasó, y resulta que el día viernes me sentía muy mal con ese dolor,
Y resulta que cuando yo llego a la iglesia, pues el Señor me lee mis pensamientos por medio del hermanito. Y el hermanito que dirigía, y el hermanito dice, porque él dirigía los cánticos y hacía la oración por las necesidades, pero nadie pasaba por lo que le estoy diciendo. Entonces él dice, cualquiera que tenga, vamos a orar por las necesidades, cualquiera que tenga una necesidad, un dolor, la necesidad que sea, dice el hermano, pase para orar por usted y no esté esperando que sea el domingo, que está el hermano, que está el pastor, porque ni yo no voy a sanar a usted, ni el pastor tampoco. A usted lo sana, es el Señor Jesucristo. Así que tenga fe que no soy yo ni es el hermano, no esté pensando que tiene que esperar para el domingo porque está el hermano, porque está el pastor, no. El Señor lo sana. Y como creo que esa fue la primera vez que me pasó, que me sucedió, que siempre me ha pasado eso de que recuerdo y luego no sé cómo pasan las cosas. Yo me recuerdo que yo me levanté de la silla, me sentaba en la última fila de atrás porque tenía mis niños pequeños y al frente de la última fila de silla estaba el cuarto del llanto, entonces por eso me sentaba en la última fila de atrás. Entonces me recuerdo que me levanto y hasta ahí no me recuerdo más nada. Cuando yo vuelvo a decir en mí, estoy allá en el altar, parada, para que el hermano orara por mí. Ahí, o sea, vuelvo como a despertar, algo así, y estoy allá. Entonces, pero ahí, porque el diablo es tan grosero, ahí estaba el diablo también a mi lado, diciéndome poniéndome la duda de la sanidad. Y habían dos voces que me hablaban. Entonces, cuando el hermano pone la mano en mi cabeza y empieza a hacer la oración, pues yo siento un frío como si alguien me estuviera soplando con su boca todo donde tenía el dolor. Y como estaba ahí luchando con esas dos voces, pues yo pensé que era mi hermana, que mi hermana se sentaba en la primerita fila, cerca del púlpito, ella en la primerita fila se sentaba ahí, y yo por la mente yo decía, ¿será que mi hermana me está soplando aquí? Decía yo, porque ese frío que sentía ahí justamente donde tenía el dolor. Y cuando pasa eso, bueno, el dolor desaparece totalmente, desapareció completamente. Pero como estaba yo ahí con la duda, en mi mente yo decía, ¿será verdad que estoy sana? ¿Será verdad que se me quitó? Y me movía la espalda, ¿ves? Y no tenía nada, estaba completamente sana. Entonces, bueno, así regresé a mi silla. Ahí sí me acuerdo cómo caminé y llegué hasta donde me senté, donde yo me sentaba. Y entonces, y nada, yo sentada ahí, la duda conmigo. O sea, las dos cosas conmigo, porque sabía, yo tenía la certeza de que el dolor se había ido, pero también estaba la duda que me decía, ¿será verdad que se me quitó? Y moviendo la espalda y no estaba sentada. Y así pasé, hermano, 3 días, totalmente sana, pero batallando con esa otra voz. Pero ¿estás segura que se te quitó? De verdad, y sabiendo que en verdad no tenía ningún dolor. Ya para el de 4 días, ahí estaba el dolor otra vez. Y peor, fuerte, que ahí sí es verdad que ya yo no podía ni siquiera agarrar nada con la mano, o si agarraba algo se me caía. Entonces, mi esposo dice, bueno, te voy a conseguir algo. En ese tiempo salían unas inyecciones que eran muy especial para cosas así. Y salió y me consiguió una, ya eran muy difíciles, pero conseguirlas porque se estaban eliminando. Y que las llamaban inyecciones de Ancanfor, una cosa rara que salía antes, pero eran buenísimas para dolores así. Él me consigue una y me llega como el día 4 en la noche y me dice, mira, te conseguí una inyección para que te la pongas mañana porque ya tú no puedes hacer nada con ese brazo, me dice él. Y yo la agarro, pero cuando yo agarro la inyección, eso me dio un susto, un miedo muy grande. Y yo empecé, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo voy a ponerme esto si yo tengo la certeza de que el Señor me sanó? Esa es una experiencia viva que yo viví. Yo sé que 3 días duré yo sin ningún dolor, y yo sentí que cuando estaban orando por mí el dolor desapareció. Esa es una experiencia que yo tengo. Yo no me puedo poner esto. Y entonces, como, no sé, yo era una persona extraña, llegué y le zapateé al enemigo. Y le dije, yo sé que este es el mismísimo diablo, que el Señor le repite, vas de mí, le dije.
y los zapatillas y te vas, que así no es que se ve el diablo, pero eran cosas que uno hacía porque no tenía mucha experiencia. Y entonces te me vas porque yo sé que eres tú que me volviste a traer esto, porque yo tengo la certeza y yo sé que el Señor me sanó. Entonces, no me la puse, no me la voy a poner y no me la voy a poner. No es que uno esté en contra de la medicina, sino que yo tenía una experiencia que el Señor me había sanado. Entonces no me la puse, llegué y por allá la boté y no me la puse. Pues desde ese otro día amanezco yo totalmente sana completamente, que hasta el día de hoy, hermanos, más nunca me dolió eso. Pero pude experimentar que cuando uno duda, los demonios vuelven otra vez y les vuelven a poner la enfermedad a uno y se la ponen peor. Por eso yo aconsejo a cualquiera que esté ejerciendo fe, como lo estoy yo también, porque estoy ejerciendo fe y algún día me pararé aquí también a dar ese testimonio. Estoy ejerciendo fe para algo y sé que lo tengo, porque así como estoy tan clara de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí, así como estoy sentada en esta silla, así de real. Él pagó por mí en la cruz del Calvario, entonces ese es el enemigo. Y como la sanidad, hay que pelearla, hay que lucharla, ¿sabes? No es una cosa que hay cosas. Yo he tenido sanidades que han sido así inmediatamente, yo las he tenido, tengo esa experiencia también. Pero también hay algunas cosas que las cuales uno tiene que, para que se cumpla la palabra, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, bueno, estoy en eso, ejerciendo fe y sé que lo tengo, yo sé que ya lo tengo. Pasa que el enemigo siempre está por ahí estorbando, pero él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, por eso yo les animo que el que esté pasando por un proceso así, manténgase firme creyendo solamente en Dios. Cada paso, cada síntoma que usted sienta, rechácelo, no lo crea y agárrese de la promesa, porque Jesucristo, como yo lo leí una vez en un mensaje donde el profeta decía que Dios ahorita no está sanando a nadie, y yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no está sanando a nadie? Si uno a veces pasa y recibe sanidad, porque yo pensaba que era ahí que uno recibe sanidad. Después fue cuando el Señor me reveló que claro, en una realidad no está sanando a nadie, porque ya Él lo hizo en la cruz del Calvario, y Él no hizo 2 ni 3 sacrificios, Él hizo uno solo. Y allí cuando Él dijo consumado es, allí Él firmó todo, allí se canceló todo, o sea que eso está hecho. Lo que pasa es que el enemigo no se da por vencido y siempre está ahí estorbando pues nuestras sanidades, pero Él está vencido. Por eso de verdad, de todo corazón, les animo de que sigan adelante con fe, rechacen todo síntoma, toda cosa que pueda estorbar su sanidad y siga adelante, porque de verdad que hoy más que nunca necesitamos ejercitar fe para poder recibir las promesas que Dios nos ha dado, porque aquí estamos en una batalla, una guerra. Aquí no, las cosas no pueden ser así fácil como uno quisiera o le parece, sino que todo, así como los israelitas, el Señor le dijo que cada palmo de terreno que ellos pisaran y ciudad de Dios, bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que luchar y conquistando lo que queremos conquistar. Bueno, hermano, que Dios me les bendiga y me les guarde. Este es el testimonio que quería compartir con ustedes. Que Dios les guarde a todos. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Peleando la buena batalla de la fe, parte 5. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta tarde, escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo, atentos a la voz de Dios, esta tarde tenemos para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, porque las bendiciones es la que enriquece y no hay tristeza con ella alguna, dice la palabra del Señor. Y cada bendición que esté plasmada allí en la Escritura es para usted, si tan solo en fe la puede tomar en su corazón. Porque si nos llegamos a Dios, tenemos que creer que Él existe y Él es galardonador de lo que le busca. Así que cada escritura que está allí plasmada en esta Biblia, toda promesa es suya si tan solo usted puede creer. Ese es el gran requisito que Dios exige, creer en Él. Porque si usted no cree,
nada le va a acontecer. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado que reconoce la presencia de Dios, que reconoce que Dios existe, que Él está allí, aunque no lo pueda ver con estos ojos naturales, usted recibirá sus beneficios. Así que le damos gracias a nuestro Señor por las bendiciones que hemos recibido en este día, porque cada mañana son renovadas sus misericordias. Y sabemos que es la fidelidad de Dios en la tarde con nosotros. Por eso, amado hermano, estamos agradecidos de nuestro Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí detrás de esta cámara, y usted allá atrás de sus receptores oyendo esta palabra que ha de salir por estos receptores, porque sabemos que Dios hablando al hombre, Dios buscando sus hijos, Dios llevando una palabra de edificación al pueblo para que ellos puedan entender y así buscar su rostro, porque el Señor dice: buscad mi rostro y lo hallaréis, porque el que busca halla, el que toca se le abrirá. Entonces allí está entonces la palabra para que usted pueda entonces estar atento a ella y así entonces buscar ese beneficio de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 27 como dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, allí está. Jehová es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Dice el salmista. Aunque se levante guerra contra mí, no temerá mi corazón. Entonces allí está entonces el punto. Cuando está esa confianza en ese Dios todopoderoso, usted está seguro, anclado en Él. Pero ¿cómo va a estar anclado si no oye palabra? Si la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Entonces es la palabra que lo va a entonces ayudar a ver y entender cada uno de los propósitos que Dios tiene para su vida. Así que, amado hermano, en esta tarde estamos contentos y agradecidos de nuestro Dios por darnos esa nueva oportunidad nuevamente de estar aquí detrás de las cámaras, llevando su palabra allí a su lugar donde usted se encuentre, sabiendo que es Dios en el negocio. Así que les invito, amado hermano, de una vez para que entremos entonces en el tema que vamos a tocar esta tarde. Perdón, que hemos de tocar esta tarde y lo hemos titulado entonces, o desarrollarlo, la que peleando la buena batalla de la fe. Así que les invito entonces a abrir conmigo en las escrituras y así me acompañan. Segunda de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 3 al 5, vamos a leer esos dos versículos para que demos entonces desarrollo a este tema, el cual hemos venido trazándolo de semana atrás, peleando la buena batalla de la fe. Así que les invito entonces a leer conmigo. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Así que leemos hasta allí entonces para que pensemos, le damos desarrollo a este tema. Les invito a inclinar sus rostros y así hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta hora nuevamente, Señor Jesús, porque tú eres bondadoso, tú eres amoroso. Oh Padre Santo, en ti no hay injusticia, Señor Jesús. Sabiendo que el hombre es injusto, el hombre es que anda la injusticia, pero en ti no la hay, Padre. Tú en suyo es el poder y la gloria, y solo hay justicia en todo su ser, Padre eterno. Oh Padre eterno, su naturaleza es divina y santa, Padre mío. Oh Señor Jesús, en esta hora, Señor, ponemos, Señor, en tus manos, Señor, cada una de las almas, Señor, que están al atento a tu voz y que oirán, Señor, esta palabra. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor Jesús. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice tu palabra, que tú no viniste al mundo a condenarlos, sino a salvarlos, pero aquellos que creen. Oh Padre eterno, permite esta hora, Señor Jesús,
que haya corazones sensibles, corazones, Señor, preparados, Señor, para que tu palabra caiga allí, Señor, y ellos hagan esa palabra, hagan una obra, Señor, para la cual tú has de enviarla, Padre mío. Te ruego, Señor, por cada alma, Señor, que está allí en la balanza, Señor Jesús, sabiendo que no hay esperanza si se van sin Cristo, Padre mío. Oh, pero ahí está tu mano de misericordia, Padre mío. Aquellos que son tuyos, Padre mío. Aquellos que tú has de rescatar, Señor, al cual tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor, para morir por cada uno de ellos, Señor, allí, sabiendo que tú lo hiciste por todo el mundo, pero muchos no te creen, Padre mío. Oh, Señor Jesús, pero aquellos corazones sensibles, Señor, que están allí, Señor, en el mundo, Padre mío, que han de oír la palabra, te ruego, Señor, por ellos, Señor, que les ayude, Señor, y dale revelación, Señor, en sus corazones para que puedan creerte. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Padre Santo, muévete, Señor, en la forma del Espíritu Santo, Señor Jesús. Sea usted, Señor, redarguyendo, sea usted enseñando, sea usted instruyendo, Señor, a cada una de las almas que están allí, Señor Jesús, y a cada uno de tu pueblo, Padre mío, que también necesita, Señor, ser edificado, ya que usted, Padre mío, va a llevar un pueblo, Señor, a la perfección, a la estatura, a la plenitud de Cristo, Padre mío. Y ellos necesitan, Señor, enseñanza, ellos necesitan, Señor, instrucción igualmente, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, sale a través de los instrumentos que tú tienes preparados, sabiendo que el socio de Dios es el hombre. Oh, Padre mío, tú necesitas boca, Señor, tú necesitas mano, tú necesitas oído, tú necesitas vista, Señor, para hacer, Señor, la obra aquí sobre la tierra, Señor Jesús. Y en eso estamos confiando, Señor, que tú usarás cada instrumento, Señor, que esté disponible. Oh, Señor, te lo ruego en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre mío. Ayuda a aquellas vidas, Señor, que están en necesidad, Señor Jesús, sabiendo, Señor Jesús, Padre eterno, que tú eres el que obra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Obra en cada uno de ellos conforme a sus corazones, que cuando este servicio, Señor, haya terminado, Padre mío, ellos tengan sus corazones preparados para recibir, Señor, la porción que tú tienes para ellos, Señor, y el beneficio, Señor, que ellos están pidiendo. Oh, Señor, te lo pido así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, amados hermanos, como hemos venido hablando sobre este tema, peleando la buena batalla de la fe. Así que Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna. Entonces, es una batalla que estamos aquí peleando. Y en cuanto a este versículo, ¿qué nos enseña este versículo de aquí de 2 Corintios 10, 5? Que dice, destruyendo consejo y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué nos enseña ese versículo? Amado hermano, esto implica una guerra espiritual donde los cristianos deben usar armas espirituales para someter los pensamientos a la verdad de Cristo. O sea, todo intento de ideología, orgullo humano, teología, todas esas cosas, desecharlas, porque eso daña la mente de un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en el corazón, cuando el diablo trabaja en la mente, y es donde le meten todos esos dardos malignos del Satanás para que hacer entonces que el hombre titubee y falle al propósito que Dios ha llamado al ser humano, y es llevarlo ¿qué? A la perfección. Por eso, amado hermano, es una batalla espiritual, una guerra que se está librando día a día en este mundo. Por eso, amado hermano, lo que nos enseña es eso, la importancia de llevar cautivo entonces todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y así destruyendo argumentos, altivez y así oponerse al conocimiento y así estar presente al conocimiento de la palabra de Dios. Y usted tiene que destruir entonces cada pensamiento maligno, cada pensamiento, idea creada por el hombre, tiene que desecharla, porque entonces eso no le va a ayudar. Por lo mismo, el diablo conoce la palabra, el diablo conoce cada detalle de la palabra de Dios, porque él estaba allá en la presencia del Señor, era el ángel cubridor. Por lo tanto, él sabe cómo trabajar al hombre y lo trabaja en su mente. Por eso la batalla jamás más grande peleada es en la mente, amado hermano. Por eso lo que estamos llevándolo,
que en este mundo que el cual estamos nosotros, tenemos que entonces que batallar, que pelear. ¿Y cómo peleamos si no tenemos las armas correctas, las armas adecuadas? No podremos hacerlo. Sabemos que un hombre cuando se alista al ejército o llaman a alguien para el ejército, tienen que primero entrenarlo y darle la ropa adecuada y darle las herramientas que son las armas para que poder usarlas correctamente. Pero si no tiene las vestimentas para meterse en la selva, en los caminos entrincados que son malos, feos, y no puede entonces llevar la vestidura correcta, la armadura que tiene que llevar y la arma preparada para saber cómo va a usarla cuando se le presente el enemigo, entonces este hombre sería carne de cañón, lo matarían de una vez porque no tiene entrenamiento y no ha recibido, aunque tiene el arma pero no sabe usarla. Muchos, amados hermanos, en este mundo tienen el arma en sus manos, el cual es la palabra que es poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Y muchos la tienen quizás en su casa allí abierta, en el Salmo 91. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Entonces tienen la Biblia allí como un escapulario, como para reprender demonios, pero la Biblia así no trabaja, porque esto es letra, es la palabra de Dios, pero es letra, pero tiene que venir algo que la vivifique, el cual es el Espíritu Santo que tiene que estar en el corazón del hombre. Por eso es la batalla, amado hermano, que se está librando hoy en día. Y el enemigo, como conoce las artimañas, cómo trabajar al hombre, entonces le mete ideas, ideologías humanas, y allí entonces no, tú tienes la palabra, tú la tienes ahí, la tienes abiertica, y tú la lees y tú la conoces, pero no conocen al Creador, no conocen al que la hizo, ¿ves? Entonces allí está el punto. El enemigo es tan astuto que hay que saber cómo él pelea, cómo él es la lidia, cómo va a entrar a la batalla contra el enemigo. Madre hermano, entonces vemos que el significado que esta escritura nos da es que estamos en este mundo, amado hermano, peleando una batalla, aunque no somos del mundo, como es el Señor. Vosotros sois del mundo, aunque está en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Por qué causa? Nosotros venimos, dice la palabra, a los que Dios ha escogido, que ha predestinado, a los que antes escogió, a esto también predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó también glorificó, dice la Escritura. Entonces, sabemos que los hijos de Dios los escogió antes de la fundación del mundo y puso naturaleza, puso algo en sus corazones, que cuando llegamos aquí a este mundo, llegamos al tiempo que Dios tenía determinado para que nosotros apareciésemos, pero había algo allí, una semilla, una simiente, palabra, que tenía que esperar entonces que oírla y brotarla, aunque nacimos en pecado, porque traemos dos naturalezas, la de Adán, adámica, y la del Señor, que es del cielo, la terrenal y la celestial, como dice la Biblia. El primer Adán es de la tierra, pero el segundo Adán es del cielo, el cual es el Señor. Entonces, trayéndose entonces esas dos naturalezas, que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero también entonces fuimos formados del polvo de la tierra. Y como caímos en el pecado, entonces entró esa naturaleza pecaminosa, y allí es donde está entonces esa lucha, amado hermano, esa batalla en este hombre terreno, él apela a las cosas terrenas, él apela a lo natural, él apela a la ley del pecado, pero el hombre interior que se va renovando de día en día, el que es creado conforme a la imagen de Dios, él va renovándose de día en día. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ese vemos entonces que es la batalla que se está realizando hoy en día. Entonces, como cristianos sabemos que traemos entonces las dos imágenes, del terreno y la del celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos allí en 1 Corintios 15, mire, déjeme leerlo allí, 1 Corintios 15, lo que él dice allí. Viendo estas dos imágenes, 1 Corintios 15, versículo 45, dice allí: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. El postrer Adán
en espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? También lo terreno. ¿Cuál es el celestial? También lo celestial. Y como trajimos la imagen del terreno, traemos también la imagen del celestial. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces allí, amado hermano, lo que significa esa batalla entonces espiritual. Una batalla que se está librando día a día. Lo que implica esa guerra espiritual donde el cristiano debe entonces ¿qué? Tomar esas armaduras de Dios, tomar la arma poderosa en Dios, el cual es su palabra. El escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que para que el cristiano, amigo, renacido, o sea que tiene que tener entonces un cambio de naturaleza, un cambio de actitud. ¿Por qué? Como le digo, traemos las dos imágenes, el celestial y el terreno. Pero para cambiar del terreno al celestial hay que tener entonces un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál nuevo nacimiento? Viene a través del Espíritu Santo, que es el que lo va a llevar entonces a combatir entonces el pecado, matar, darle muerte entonces al pecado, que es a través del Espíritu Santo. Si no, no hay poder natural, no hay poder humano que usted pueda entonces combatir contra esas fuerzas del mal, el cual están batallando en nuestro ser. Así que es la batalla espiritual, amado hermano. Así que para poder caminar entonces hay que nacer de nuevo, caminar por fe, porque por fe es que nosotros vivimos, porque el don que fue nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió a la tierra, ese don perfecto que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos da entonces esa garantía y nos da el Espíritu Santo, que es el poder para poder combatir y pelear la buena batalla de la fe que estamos librando en este mundo. Mirando las cosas que se ven como las que no se ven. ¿Por qué? Porque es por fe el cual estamos peleando esta batalla en este mundo, amado hermano. Así que usted sin fe va a desvanecer, va a fallar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se llega a Dios tiene que creer que le hay, dice la palabra, y que existe, y Él es el galardonador de los que le buscan. Por eso hay que, entonces, ¿qué? Ese cambio de naturaleza, para que ese Espíritu Santo lo pueda ayudar entonces, ¿qué? A combatir, a contrarrestar toda acechanza que pueda traer el enemigo contra usted. Aunque no batalla, no va a dejar que, no lo va a dejar tentar si usted nace nuevo, no, él lo va a atacar más rápido todavía, porque va a tratar de sacarlo de la posición que usted ha llegado a través del conocimiento de la palabra. Pero con el Espíritu Santo basta entonces como poderoso gigante allí, dándole la pelea, dándole la guerra, combatiéndole a esas fuerzas malignas que vienen contra usted. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí el apóstol Pablo dice claramente en Colosenses 3, 1 al 3, dice que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad, mirad, ponedlo la mirada arriba y no en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí el refugio, el único refugio, el cual usted puede estar seguro, que puede estar resguardado, es estar sobre la roca, allí con ese ángel fuerte, el cual nuestro Señor Jesucristo, la misma persona, el Espíritu Santo en usted, que lo va entonces a tener resguardado y bien protegido de toda acechanza del diablo. Que sabemos que estamos peleando con esta guerra en este mundo, con principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Entonces, es una guerra que hay que darle batalla. Pero ¿cómo la batalla si usted no está vestido con la ropa, con los instrumentos que Dios tiene para usted y tiene el arma pero no sabe usarla? Entonces, de nada le va a servir. Tiene entonces que saber entonces trabajar esa arma, saberla
desarmar, saberla armar y saber cómo va a disparar. Ese arsenal que Dios le ha entregado, el cual es cada una de las promesas que están en la palabra, tiene que saber usted darle uso, porque si no está desprotegido. Aunque la puede leer, la puede ver y la conoce y todo, y la puede citar, pero si no está ese poder vivificante en usted, jamás podrá entonces darle un buen uso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, aquellos hombres, vemos a los hijos de Seba, que llegaron a aquel demonio que estaba ya viendo a Pablo que estaba echando los demonios fuera por la palabra de Dios, y dijeron, esto es fácil, echar fuera esos demonios. Se encontraron entonces con un loco allí y vamos a echar fuera ese demonio. Eran 7 hombres, hijos de Seba. Y allí entonces dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, del que Pablo predica. O sea, el demonio se les paró y les dijo, bueno, a Jesús conozco, a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, allí dice que los avergonzó, los desnudó, les dio una paliza a estos 7 hombres. Un solo hombre, un demonio, imagínense, un hombre endemoniado allí. Y los avergonzó, que fue notorio en toda aquella ciudad. Por eso, ¿por qué? Ellos citaron una alarma. Ellos tenían el arma, pero no sabían usarla. No sabían cómo protegerse bien con esa arma. Y la presentaron, pero ¿qué? Quedaron avergonzados delante del enemigo. Por eso, amado hermano, estas armas que Dios nos ha dado son poderosas para destrucción de fortaleza, pero tienen que saber cómo manejarla. Tienen que saber el uso correcto para dárselo como tiene que ser. Por eso es la guerra al cual estamos viviendo en este mundo que estamos aquí en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que para pelear entonces esta batalla de la fe, tiene entonces que tomar las armas de Dios que son poderosas. ¿Ves? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Hablando de lo que es la palabra de Dios, hablando de lo que es las escrituras, hablando de lo que es cada promesa que está aquí plasmada. Allí dice el apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura es divinamente inspirada. ¿Ve? ¿Es inspirada por qué? Porque fue el mismo Dios que las escribió. O inspiró a hombres allí dotados con el Espíritu Santo para que escribieran cada frase, cada palabra correctamente, porque era una inspiración divina de Dios a aquellos hombres para dejar plasmado la voluntad de Dios para que el hombre la cumpla. Entonces, cada escritura es divinamente inspirada y útil, dice, para enseñar, ¿ves? Primero, para corregir, para instruir, para redarguir y instruir al hombre en justicia. ¿Ves? ¿Para qué cosa? Ahora, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. ¿Ves? Para llevarlo a un punto. Para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, instruido para toda buena obra. Pero ¿cómo va a ser el hombre instruido cuando el arma que Dios le ha entregado no sabe usarla? Cuando le ha entregado un arma poderosa y no sabe cómo trabajarla, cómo darle ese uso correcto. Entonces, allí entonces va a fallar amargamente y no va a poderse pelear con el enemigo como tiene que pelear. ¿Ves? Le va a pasar lo mismo que los 7 hijos de Seba. Van a salir avergonzados. Pero cuando usted agarra el arma y la sabe manejar, la sabe emplear correctamente, esa arma tiene que responder y hacer disparar en el blanco donde usted quiere disparar. Por eso, amado hermano, la pelea es peleando y estamos peleando contra fuerzas malignas. Todo el infierno está en contra de la iglesia del Dios viviente en el día de hoy. Está tirando con todo, pero usted, con la arma que Dios le ha entregado, usted está fortalecido con esa vestidura que Dios le ha entregado, el cual Él los ha dotado de ¿qué? El casco, el yelmo de salud, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada que es la palabra y
los zapatos, que es el apresto del evangelio. Allí entonces con esa vestidura usted va a darle pelea a Satanás, porque él tanto sé cómo sacar a cada uno de los creyentes fuera de la palabra. Y él lo va a sacar con astucia, con argumento. Y por eso que claramente Pablo dice aquí, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. ¿Cómo se va a combatir? A través de la palabra. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar y corregir, instruir. ¿Ves? Entonces allí está el punto. Cuando usted sabe para qué Dios le entregó entonces esa arma, cómo la va a usar, y allí entonces le va a dar a usted ese correcto uso debidamente como Dios lo ha instruido. Pero ¿cómo va a llegar usted perfecto, a ser perfecto, a hacer la obra que Dios quiere que lleve a cabo si usted está negando la palabra? Si usted dice, no, eso ya no vale, ya eso no existe, ya eso es por el pasado, esas profecías pasadas que ya no tienen ya cumplimiento. Déjeme decirle que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado. El cielo y la tierra pasará, dice la palabra, mas mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde, imagínense. O sea que todo tiene fiel cumplimiento. Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero sin duda alguna que, porque Dios ha dado las armas y el que resiste es Satanás. Y él va a buscar la forma cómo sacarlo a usted de la cobertura que Dios le ha entregado, cómo sacarlo para afuera para así entonces aniquilarlo, así darle muerte. Pero déjeme decirle que él con la astucia va a querer a usted como creyente, a usted como un hijo de Dios, va a querer engañarlo. Pero déjeme decirle que la Biblia lo dice que en los postreros días, al último día, será que el enemigo va a querer buscar engañar a los escogidos de Dios, si fuese posible, Mateo 24, pero no es posible. ¿Por qué causa? Porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, tampoco los hijos de Dios van a ser engañados. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma naturaleza de Dios. Dios le ha entregado de su misma naturaleza, de su mismo don, de las mismas, ha dotado de las mismas palabras con la que tiene resguardado. Y allí entonces jamás podrá ser engañado un hijo de Dios, porque está allí entonces bajo esa protección divina con la armadura que Dios le ha entregado en sus manos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Ahora sabemos que a través de la lucha que se está peleando en este mundo, esa batalla espiritual, hay hombres que resisten. El mismo Satanás, pero usando el instrumento. Hombres también que se rinden a Satanás y los usan entonces para resistir. Moisés, cuando tuvo que sacar al pueblo de Egipto allá, tuvo hombres que lo resistieron. El faraón. Y así como faraón fue a decirle, deja allá a mi pueblo para que me sirvan en el monte, allí, me adoren allí en el monte. Allí entonces vemos que llevaba unas señales que le había dado, dones de creación, poder allí a Moisés para que hablara y fueran las cosas, llenar las cosas de existencia. Pero vemos que también se levantaron hombres resistiendo a la ley de Dios, resistiendo a la autoridad constituida por Dios en ese momento, el cual fue Janes y Jambre. Eran hombres hechiceros, hombres encantadores, que tenían una serpiente encantada también allí, como vara seca allí, pero Moisés llevaba la verdadera vara que iba a convertirla en serpiente. Aunque quisieron resistir con sus serpientes allí, pero el bien siempre prevalece contra el mal. Allí la serpiente de Moisés se consumió aquellas dos serpientes de aquellos dos hombres, de Janes y Jambre, y se desaparecieron, las eliminó completamente. ¿Cómo quedaron ellos allí? Avergonzados. ¿Dónde están mis serpientes? ¿Dónde están las que tenemos aquí? Dios las desapareció, se las tragó la otra serpiente de Moisés. Así que el bien siempre va a triunfar delante del mal. La mentira tiene los pies muy cortos, no puede caminar mucho, porque la verdad siempre va a prevalecer. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, lo que van a resistir, sí,
va a haber resistencia. La Biblia dijo que los que resisten con su argumento, que ellos acarrearán condenación para sí mismos. Vemos que aconteció en Jana y Jambre y aún en el caminar de Moisés a través del desierto, después que sacó ese pueblo, salieron aquellos hombres, eran Coré, Datán y Abirán, imagínense, que se levantó con una congregación también, 250 hombres, imagínense, y no eran hombres cualquiera, déjeme decirle, eran ministros que servían en el tabernáculo del testimonio allí con Moisés o a Jehová. Pero vemos que en su mente fueron turbados allí, metidos allí saetas del diablo y fueron llevados entonces como instrumentos al diablo para resistir a la autoridad que Dios había constituido, el cual era sido Aarón y allí a Moisés. Dice que se levantaron contra Moisés y Aarón, aquellos tres hombres, con 250 más hombres, ministros allí, que servían al tabernáculo. Pero vemos que, ¿qué decían estos hombres? Moisés, te vas a enseñorear de nosotros. Tú dices, ustedes son santos, no. Todo el pueblo es santo, decían ellos. Y Jehová está en medio de ellos. Y Dios no había hecho eso. Dios había elegido quién iba a ser santo, quién era que iba a estar en el tabernáculo del testimonio allí, llevando esa sangre para así entonces expiar los pecados del pueblo. Y había escogido a Moisés y Aarón para tal propósito, servir a él. Y no ha dicho que todo el pueblo era santo, no. El pueblo Dios lo había sacado con ese propósito. Dios había dicho que iba a ser entonces que reyes y sacerdotes para su gloria, un reino de sacerdotes. Y es lo que quería el propósito del Señor, llevarlo. Pero no pudo cumplirse porque habían hombres entonces allí querellosos, hombres quejones, hombres que tenían la cerviz dura, endurecida. Y entonces empezó entonces ¿qué? La contienda, una guerra espiritual allí, una guerra contra levantándose en contra de la autoridad constituida por Dios en ese momento. Por eso dice la palabra que allí, eso está Números 16, cuando estos hombres se levantaron contra Moisés, Moisés que sabía lo que venía, y allí entonces habló con el Señor, y el Señor le dijo, no, quítate, yo te eliminaré este pueblo de una vez. Y Moisés se postró junto a Aarón allí, arrodillado, pidiéndole misericordia. No fue un hombre que pecó, ¿cómo va a pagar todo el pueblo? Y allí le dijo entonces, bueno, llévalo entonces al tabernáculo, y allí yo escogeré quién es el que es santo. Allí entonces Moisés le dijo entonces, vayan, que el Señor le dio la orden que fueran allá al testimonio, que llevaran incienso, cada uno de esos 250, y ellos para Dios mostrar quién era el santo. Los iba a apartar los buenos y los malos. ¿Ve? Una escogencia que iba a ser el mismo Señor. Pero cuando Moisés llamó a estos hombres, fíjense lo que es la batalla, una guerra que había allí. Cuando Moisés llamó a estos hombres, a Coré, a Datán y Abirán, que se presentaran, dijeron, no iremos, ¿ves? No iremos, tú te quieres enseñar con nosotros, no. Sacaste de allá de Egipto para mostrar una tierra que fluye leche y miel y estamos todavía en este desierto, no nos ha dado heredad a ninguno, ¿ves? Quejándose, querellas allí entre el pueblo y sembrando cizaña a los demás. Eran estos hombres, Coré, Datán y Abirán. ¿Qué estaban ellos peleando? Están peleando en contra de Dios. No era Moisés, no era Aarón, era Dios mismo que ellos estaban contradiciendo, porque era Dios el que los había escogido para ese propósito. Pero vemos que Moisés los llama y no aceptan. Entonces dice que la Biblia que Moisés, un hombre que era el más manso sobre la tierra, imagínense, pero allí en ese momento la tomó, quizás se sonrojó Moisés allí de la rabia que tomó en ese momento, pues estos hombres rebeldes, duro de servir, no querían obedecer. Allí entonces le dijo el Señor, Señor, no mires tu presente, o sea, dale la espalda, Señor, no los oiga. Lo bravo que se puso Moisés en ese momento, porque la ira lo tomó, pero era el hombre más manso de la tierra. Pero mire, llega un momento cuando, mire, el hombre se aira, y hay que tener mucho cuidado porque la ira
no hace justicia, amado hermano. Eso es el peligro. Hay que decirle, Señor, toma el control, Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser. No permitas, Señor, que la soberbia esté en mí. Así como decía el salmista, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de lo que me son ocultos, lo que decía el salmista. ¿Por qué? Porque el hombre en esta carne mortal, allí entonces, aunque hemos de manifestar al Señor, pero primero hay que hacer una limpieza, primero hay que despojarse de toda idea, toda ideología humana, para que por entonces Él pueda habitar la misma persona de Jesucristo en nuestro ser. Pero si no, no hay negocio, porque Dios no puede habitar en una casa que esté allí comprometida con otro. No, Dios tiene celo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos allí, número capítulo 16, dice, entonces Moisés se enojó cuando no quisieron, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su presente, ni aún un asno he tomado de ellos, ni aún ninguno de ellos he hecho mal. O sea, ¿qué le he hecho yo a esta gente, pues? Que están ahora airados conmigo, que se están poniendo en contra de mí, en contra de Aarón. ¿Qué he hecho? Pues yo no les he quitado nada a ellos y no les he hecho ningún mal. Ahora el Señor, Aarón le dijo, no, Moisés le dijo, Señor, no mires su presente, dale la espalda. Y allí entonces cuando el Señor se iró y le dijo, bueno, dile que ponga, que no, ninguno toque entonces allí en sus tiendas, apártense de estos hombres impíos, le dijo, quítense de en medio de ellos que yo los voy entonces a destruir. Y allí entonces cuando Moisés habla unas palabras, imagínense, estaban allí, dice, versículo 26 del capítulo 16, dice, y habló a la congregación diciendo, apartaos de las tiendas de estos impíos hombres y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. O sea, hablándole Moisés a todo el pueblo que no se vean puesto en contra de él. Apártense de estos hombres impíos. Y apartáronse de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. ¿Ves? ¿Cómo saldrían estos hombres allí impíos en sus tiendas como retando a Moisés? Bueno, Moisés, ¿y qué? Aquí estamos. ¿Y qué vas a hacer? O sea, con esa, ¿ves? Cómo se pone el hombre de orgulloso, jactancioso, vanaglorioso, hinchado, que es la Biblia habló que estos tiempos serían de esa misma manera. Allí estaban esos ejemplos que nos dejó el Señor para que veamos cómo el hombre se enferma cuando se deja usar como instrumento en las manos del diablo para entonces batallar en contra de la autoridad constituida con Dios. Dios da órdenes, Dios entrega su palabra, Dios le muestra el camino al ser humano, pero el hombre es el que decide. Ahora estos hombres salieron de Egipto con las mismas señales que salieron del otro pueblo, porque ellos creyeron allí, estaban en Egipto, poniendo la sangre en el lintel, que cuando tuvieran esa sangre en el lintel, el ángel de la muerte iba a pasar por allí y no iba a haber muerto de los primogénitos. Ellos creyeron en esa palabra y salieron con esa promesa, pero mire lo que pasa en el caminar, en el desierto. Se levantan ahora con ideas en su mente, ideologías, creyendo que ellos también son santos también. No, iban a ese camino, pero todavía no habían llegado, porque no habían pasado a la tierra de promesa. Pero vemos que cómo el hombre se puede turbar cuando no conoce o no entiende lo que es las promesas de Dios o el propósito de Dios, el cual Dios los ha llamado. Entonces, quieren ser entonces, adelantársele al propósito de Dios y allí entonces fallan. Allí es donde meten la extremidad y allí entonces es donde mueren. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, el consejo para nosotros aquí, la palabra instruyéndonos, diciéndonos cómo tenemos que hacer, cuáles son los requisitos que tenemos que llenar, cómo tenemos que agarrar esas armas para pelear esta batalla. Dios nos enseña,
pero es el que quiere dejarse enseñar. Pero aquel que no se debe enseñar, entonces está como los muchachitos, que cuando están pequeñitos usted quiere vestirlo y ellos meten los brazos por aquí, cabecean los pies por aquí y hay que agarrarlo duro para poderlo vestir. Así están muchos en el día de hoy. Dios quiere enseñarlo a través del arma poderosa que les ha entregado en sus manos, pero la tienen y no saben entonces usarla. Quieren hacer entonces como ellos quieren y se pueden hasta matar ellos mismos, se dan un disparo, se matan ellos mismos, se malogran. ¿Por qué causa? Porque no se han dejado instruir del que sabe, del instructor, el cual es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que usted y yo, amado hermano, si no tenemos la instrucción correcta, si no tenemos las vestiduras correctas como soldados de Jesucristo, entonces vamos a tener problemas en este caminar. Sabemos que este caminar es santo. Así dice Isaías 35:8, que allí habrá calzada y habrá camino, y será llamado camino de santidad por el cual no pasará inmundo. Así que la instrucción está en la palabra. Toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para recorrer, para instruir en el hombre en justicia. ¿Ves? Entonces, allí está el punto. Tenemos que dar entonces enseñar que cómo es que vamos a usar entonces el arma poderosa que Dios nos ha entregado para pelear esta buena batalla de la fe. Entonces, seguimos aquí con Moisés. Moisés se le levantaron estos hombres que estaban resistiendo entonces a la autoridad. Y allí entonces Moisés mandóse, bueno, apártense de las tiendas de Corea, Datán y Abiram, quítense de ellos, no toquen nada de lo que tienen ellos allí. Y allí Moisés dice unas palabras, imagínense, versículo 28 dijo, Moisés dijo, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Ahora van a conocer que Dios me ha enviado. Y eso es lo que tiene que tener un hombre de Dios. Eso que tiene que tener un ministro de Dios. Cuando tiene esa arma correcta en su corazón y sabe que esa es la verdad y sabe que Dios lo ha enviado, que Dios lo ha llamado y lo ha equipado con las armas correctas para enfrentar al enemigo. Porque la palabra dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Dios viviente. Entonces, teniendo esas armas, dotado de toda armadura, entonces puede dar entonces la batalla correctamente y vigilando, porque el discernimiento está allí para discernir cómo puede venir el enemigo, pero cuando tienen que la vestidura que Dios le ha dado. Entonces, Moisés dijo entonces, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si fueran ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Ve? Ahora, allí está el punto. Moisés está dando una señal, para que sepáis que Dios me ha enviado, que yo no la he hecho de mí mismo, de mis propias ideas, sino que Dios es el que me ha enviado para hacerla. Y si Dios visita a esta gente, como visita a todo hombre, cuando va a tener que morir, muere de un infarto, de un accidente o una enfermedad, puede morir el hombre. Pero si Dios dice, mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y tragase con toda su casa, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mire lo que está pronunciando el hombre constituido por Dios, el hombre que Dios ha escogido para que sea su boca, para que sea sus manos, para que sea sus ojos, para que sea su oído y hable al pueblo y lo instruya. ¿Ve? Entonces, estos hombres, Coré, Datán y Abiram, y los 250 ministros que se han levantado con ellos allí para resistir y contradecir la palabra de Dios, para contrarrestar el arma poderosa en Dios, el cual es la Biblia. Entonces,
allí estaba entonces Moisés dándole un ejemplo. Si Dios, bueno, a esto me va a conocer si Dios me ha enviado. Y si estos hombres mueren como mueren los otros hombres, Dios no me envió. Pero si Dios hace algo extraño, una cosa nueva, y la tierra se abre su boca y bajan vivos al abismo, o sea, al mismo infierno, entonces sabrán que estos hombres han irritado a Jehová y van a aprender que Dios habló por mi boca. Eso es lo que dice Moisés. Y fíjese lo peligroso, amado hermano, que es el poder que está en nuestra boca, en nuestra lengua. Porque, ¿qué dice el Proverbios 18, 21? Dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que coma de su fruto, eso recibirá, ¿entiende? ¿Por qué causa? Porque usted tiene que dar un fruto. Usted habla bien, va a cosechar bien. Pero si habla mal, va a cosechar ¿qué? Fruto malo. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Entonces, el poder que está en la lengua, amado hermano, hay que tener mucho cuidado. Oh, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, ¿qué vemos hoy en día? Los padres o los hijos hablando palabras torpes contra ellos. ¿Y qué están haciendo? Dándole, no sé, una maldición al hijo, diciendo, tú, este muchacho tonto, este muchacho no sirve para nada. ¿Hasta cuándo? No, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, tienen que tener los pies sobre la tierra y saber el arma que Dios le ha entregado a usted como hermano, como hermana, que Dios ha entregado armas poderosas, y si usted no sabe cómo va a trabajarla, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios lidia con el hombre, cómo es que Dios usa al hombre y la manera como la usa y qué armas va a usar usted, entonces usted va a fallar amargamente. Cuando usted profesa una palabra extraña y torpe, usted está dando que una maldición entonces, y entonces está maldiciendo a su propia familia y no lo sabe. Por eso, amado hermano, estas armas que Dios ha entregado en las manos del hombre, tiene que entonces que aprender, tiene que ser instruido, tiene que ser corregido, tiene que ser allí enseñado. ¿Por qué? Por el gran Espíritu Santo que venga, que viene a usted y a mí para poder entonces instruirnos en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es la única manera, amado hermano, de pelear esta batalla, el cual se está librando en el día de hoy. Entonces, seguimos aquí con Moisés. Moisés, entonces, ¿qué hizo? Si estos hombres mueren, como mueren todos los hombres, entonces Dios no me ha enviado. Pero si Dios hace algo diferente o algo extraño, que la tierra se abra, lo está pronunciando Moisés, que la tierra se abra su boca y estos hombres impíos bajen, desciendan vivos al abismo, al mismo infierno, sabrá entonces que estos hombres han irritado a Jehová. Y terminando las palabras, amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice allí el versículo 3:31. Dice, y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire qué desastre, mire qué acontecimiento pasó en ese momento, en aquella dispensación. ¿Por qué causa? Porque había una guerra que solamente la mente de Dios sabía lo que iba a acontecer, pero el ser humano estaba velado ante eso. Ellos pensaban que estaban peleando contra Moisés. Ellos pensaban que estaban luchando en contra de las ideas de Moisés y de Aarón, pero no, era el diablo que estaba poseyendo sus mentes, sus corazones, para llevar a cabo entonces resistir la palabra, resistir las armas poderosas de Dios, a través que tenía, ¿quién las tenía? Moisés,
el cual pronunció solamente las palabras y allí vino que a dar acontecimiento o llevarse a cabo lo que había dicho. Por eso lo que estamos diciendo, el poder de la palabra, el poder que está en la lengua, tenga mucho cuidado, amigo, hermano que me escucha. Hay que entonces que sea tu palabra sí, sí, no, no, porque lo demás de esto no falta pecado, dice la Biblia. Así que sea tardo para hablar, presto para oír. Ese es el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de su palabra, siendo instruido por las Escrituras a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Ellos nos enseñan para pelear esta batalla de la fe. Así que, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, nadie va a salir airado o airoso o victorioso cuando usted resiste la palabra de Dios o resiste la autoridad que Dios ha colocado aquí sobre la tierra. Nadie va a salir victorioso, sino derrotado, porque Dios es Dios y Él no ha perdido una batalla. Dice el Salmo 105, 15, perdón, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque por esta causa castigó reyes poderosos. ¿Ves? Entonces, Dios no se agrada de aquellos murmuradores, de aquellos querellosos, de aquellos que se levantan contra la autoridad constituida por Dios. Por eso, amado hermano, el peligro de hoy en día, la guerra que se está librando, la guerra espiritual, no es fácil porque usted no está viendo y usted no va a pelear con un espíritu con armas carnales, armas naturales. No, necesita, el escrito está, necesita la palabra para que lo pueda entonces salir airoso de esa batalla. Allí vemos entonces que sí que que no podemos entonces resistir a la voluntad de Dios porque se hallará entonces en problemas si resiste al movimiento de Dios para la hora, porque Dios en este tiempo la batalla ha arreciado cada día más, porque si había ya peleado ahora cuerpo a cuerpo, ahora aquí el espíritu del diablo está más terrible todavía, porque ha desatado todo el infierno en contra de la iglesia del Dios viviente. Pero hay promesa, amado hermano, hay promesa de parte de Dios que ha dotado a su iglesia y le ha dado esas armas poderosas para el combate, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene el dominio para contrarrestar toda acechanza del diablo. Sabemos que él vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios envió su Espíritu Santo sobre la iglesia y allí entonces tiene que esa iglesia pararse en su posición con las armas que Dios le ha entregado y combatir como tiene que combatir y saberlas usar. Claro está. Así que la hora viene y la hora está cuando la pelea está cada día más fuerte, amado hermano, combatiendo contra esas fuerzas malignas. Vemos allí en Primera de Corintios o Segunda de Corintios capítulo 3, hablando de lo que Dios ha entregado y Moisés, que Moisés tenía entonces la comisión como autoridad puesta allí para llevarse el pueblo a la tierra de promesa. Claro que el tackle no pasó, pero vemos que tenía esa orden de llevarlo y Dios lo dotó porque fue el hombre que Dios escogió, que hablaba cara a cara con Dios, pero esta gente se levantaron contra él y pagaron entonces por sus errores. Bajaron vivos al abismo, vivos al mismo infierno, imagínense. Hombres bajando al infierno, sí, a ese lugar de tormento. No vieron muerte como los demás hombres. Los demás hombres mueren y el que va sin Cristo va a ese lugar de tormento.
pero va que mueren aquí en la tierra. Pero estos hombres bajaron fue vivos directamente, sin ver muerte, vivos directamente al mismo infierno. Qué terrible, amado hermano. Por eso fíjese usted que la Biblia nos dice, el libro de instrucción, el arma que Dios nos ha entregado, nos enseña y nos instruye cada uno de estos pasos para que no fallemos, no erremos en contra de la pelea que está dando Satanás en este tiempo. Por eso el tema que estamos tocando es peleando la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Entonces, vemos entonces que Moisés dice que Dios no le dio las promesas de pasar este pueblo allá, pero no pudo pasarlo porque se quedó en el camino. Pero fíjese que Dios le dio una gloria a Moisés, una gloria que dice que él tiene que cubrirse su rostro para que el pueblo no pusiera la mirada en él. Pero la promesa que hay para este tiempo, que la gloria posterior será mayor que la primera, el cual ayer era el ministerio de la letra, más aquí el ministerio del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Corintios, o Segunda de Corintios 3, versículo 7, dice de esta manera: y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ve? Entonces, este tiempo, amado hermano, es lo que Dios ha entregado a la iglesia. Ese poder, esa arma poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Si allá aquel ministerio de Moisés tuvo gloria, que era el ministerio de la letra, que era muerte, que tenía que perecer, porque tenía que venir la gracia, el cual era nuestro Señor Jesucristo, para poder redimir al hombre del pecado, que es ahora el ministerio del Espíritu Santo. Dios mismo, la misma persona de Jesucristo, obrando en la iglesia. Ahora, hay gente que resiste, hay ministros que resisten, sí, lo mismo, esos espíritus que estaban allá en el pasado, esos Coré, Datán y Abirán, esos Jane y Jambre, están aquí todavía esos espíritus. Murieron la gente allá, pero los espíritus salieron y están entonces en hombres diferentes que se han dejado usar como instrumento en las manos del diablo para resistir la palabra de Dios. Pero, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta luz, y a usted que está allí recibiendo la instrucción, porque déjeme decirle, usted la está recibiendo es porque hay representación de Dios en su corazón y usted está abriendo los ojos para no caer en esos males que el cual cayeron estos hombres, porque el que oye la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios, a Dios oye, o busca a Dios, ama a Dios, pero el que no oye no es de Dios. Entonces, allí vemos las dos partes. El que oye es de Dios, el que no oye no es de Dios. Entonces, el que revisa los beneficios es porque usted quiere ser enseñado de parte de Dios, quiere ser oído de parte de Dios. Sigue el ministerio que Moisés, cuando dice 3:7, ¿sí? Dice, versículo 5, destruyendo consejo y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios. Esa es la instrucción que Dios nos da. Y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Entonces, es la obediencia. Mejor es la obediencia que el sacrificio, dice el Señor. Así que lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién era? Era un hombre muy instruido, un hombre dotado de tal sabiduría, pero era sabiduría humana. Había ido a los mejores institutos, enseñado por el mejor profesor, el mejor maestro, Gamaliel. Pero ¿de qué le sirvió aquello? No le sirvió nada porque él, creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios y estaba resistiendo a la voluntad de Dios, resistiendo y matando a los creyentes, a los hijos de Dios,
dándole muerte y metiéndolo preso, encarcelado y haciéndolo hasta blasfemar. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces que un hombre que pensaba que estaba correctamente, pero estaba incorrecto, porque tenía las armas, las había recibido, las tenía en sus manos, pero estaba disparando mal. Estaba disparando no al blanco, estaba fallando en el tiro y estaba entonces que resistiendo al Dios Todopoderoso. Pero tuvo que venir entonces que una enseñanza, tuvo que venir que una mano dura, la vara de Dios para decirle, epa, así no es. Pero ¿por qué vino esa vara hacia Pablo? Porque era un instrumento que había sido escogido de antes de la fundación del mundo para ese propósito. Que Dios, aunque estaba engañado en el mundo, aunque estaba viviendo en el mundo y estaba haciendo las cosas incorrectas en el mundo, pero Dios le iba a mostrar esa verdad. ¿Cuántos ministros, cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios no hay en el mundo que están engañados en el día de hoy, que están metidos en un sistema con ideologías humanas incorrectas, creyendo que están sirviendo al Señor, pero no están correctamente? Y Dios ha permitido entonces estas predicaciones, ha permitido estos momentos para llevar una palabra a tu vida y decirle, despierta, que ya la verdad ha llegado. Este no es el camino que estás llevando, sino este que te voy a mostrar. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios es eficaz y viva y más penetrante que toda espada de dos filos. O sea, allí está el punto. Saber entonces, dejarse enseñar a través del Espíritu Santo, dejarse instruir por el Espíritu Santo, dejarse instruir por ese Dios Todopoderoso que quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para tu vida. Así que el Señor mismo está enseñando hoy mismo en este día. Lo mismo me tocó entonces pasar así a muchos que resisten al movimiento de Dios para la hora, como le pasó a Pablo. Pablo tuvo que llevar duro y hoy de la misma manera van a pasar aquellos que resisten, aquellos que no entienden, pero que si son de Dios, Dios los va a procesar duramente, así como procesó al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para enseñarlo, instruirlo correctamente y caminen correctamente. No, pero que eso era del pasado. No, amado hermano, Dios no ha cambiado. Que ya las lenguas, que los ministerios, no, Dios claramente dice allí en 1 Corintios 12, 4, que Él puso dones en la iglesia, puso ministerio en la iglesia, puso operaciones en la iglesia. ¿Para qué? Porque el mismo Espíritu es el que va a hacer todas las obras en todos, el mismo Espíritu. Y a uno dio manifestación por el Espíritu para provecho. ¿Para qué para provecho? Para que sea manifiesto el mismo Dios con las herramientas que Dios ha determinado entregar a su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor prometió por su palabra lluvia de gracia para su pueblo, lluvia de temprana y lluvia tardía. ¿Para qué? Para restaurar su pueblo. Dios va a restaurar, lo dijo y Él lo va a cumplir. Lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana es la enseñanza, la lluvia tardía es la gracia que venga su palabra completa, la plenitud de Dios a su pueblo. ¿Para qué? Para cuando venga esa lluvia de tardía, allí entonces es cuando el fruto esté maduro y venga entonces la gracia de Dios completamente a bajar allí al pueblo de Dios y tome su posición y tome las armas para que hagan la obra que Dios quiere que lleve a cabo ese pueblo. Así que como iglesia local, déjeme decirle, amado hermano, como testimonio, como iglesia local aquí, estamos entonces en ese momento, en ese movimiento, estamos orando para ese propósito del derramamiento del Espíritu Santo en todo donde está el pueblo de Dios, en cada lugarcito donde esté ese pueblo que está allí gimiendo, clamando por esa llenura del Espíritu Santo. Aquí estamos en este lugar con ese propósito, día tras día en esa oración, unánime juntos para que ese pueblo sea lleno
y la gloria de Dios sea manifestada aquí sobre la tierra. Aunque tiene que estar ya pasando, porque ya es más tarde de lo que cuando creímos, esa es la Biblia. Pero Dios entonces está llamando, clamando, gimiendo cada creyente para que ese pueblo, ese fuego de Dios descienda al todo el cuerpo místico de Jesucristo que está alrededor del mundo. En todo ese remanente, en todo globo terráqueo, los 4 puntos cardinales de la tierra, está ese pueblo allí donde tiene que bajar entonces ese poder sobrenatural, y es lo que estamos entonces llevando a cabo para que la gloria de Dios sea manifestada en plenitud en su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que el mismo Señor, amado hermano, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él nos dio ejemplo. Él tuvo que pelear esa batalla y por eso nos mostró con qué tenemos que pelear la batalla, y es con la palabra, con el escrito está. Cuando el Señor fue bautizado ya en el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, allí fue tentado por Satanás, pero allí entonces vino el tentador a decirle: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Allí entonces el Señor le dijo: escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces allí estaba entonces que el escrito está, el arma que tenía en sus manos. Él no hacía nada sino lo que el Padre le mostraba. Estaba dándole esa visión, que le hablara a Satanás su palabra, y ese tenía que repelerlo. Allí entonces Dios ha entregado entonces esas armas poderosas. Los llevó más allá. Dice que los llevó a la almena del templo y le dijo: lánzate de aquí, que escrito está que su ángel les mandará para que tu pie no tropieza en piedra. O sea, te recibirá en el aire y tu pie no tropieza en piedra. Y él le dijo: no, escrito está además que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Entonces allí estaba entonces llevándolo a través de las escrituras, a través de la arma poderosa que Dios le había entregado aquí sobre la tierra como hijo, que estaba Jesús, un hombre semejante a nosotros, hombre de carne y hueso, que claro está, que traía la imagen del celestial, porque él vino de Dios directamente, porque fue engendrado en María, en una mujer que nació, una mujer que también salió como nosotros, pero él fue engendrado directamente en el vientre de María. Nosotros tuvimos que tener concurso de papá y mamá para nacer, por eso nacimos nosotros en pecado, pero el Señor nació sin pecado porque vino de arriba directamente a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el diablo llevó al Señor a tentarlo nuevamente y lo llevó a un monte alto. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorares. Y el Señor le dijo: no, solo a tu Dios adorarás y a Él servirá. Allí estaba el escrito, porque era la palabra que te iba a contrarrestar ese demonio que estaba delante de él, Satanás mismo. Por eso cuando Él nos dio ejemplo, que nos dio ese ejemplo para que siguiésemos sus pisadas, en la Biblia dice que Hebreos 2:14, que Él, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, Satanás. Ahora, ¿cómo es eso? Él participó de lo mismo, él nació de una mujer como nosotros y participó de carne y sangre semejante a nosotros como seres humanos, y por su muerte, ahora muriendo, tuvo victoria. Muriendo fue que entonces tuvo esa victoria de matar entonces con su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, llamar Satanás. Así que muriendo venció la muerte, venció el infierno y venció entonces el sepulcro. Así que, amado hermano, la pelea que estamos aquí batallando es con espíritu, y usted tiene que entonces tener las armas espirituales para poder entonces combatir
con mano fuerte, porque al agarrar la armadura de Dios, agarrar la espada, el cual es la palabra. Por eso claramente está allí el versículo 5 de 2 Corintios 10, dice, destruyendo consejo, toda altura que se levante contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Solamente con la palabra, con la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la inspiración de Dios que le dio al hombre para dejarla, para instruirnos a nosotros aquí sobre la tierra, es que podemos entonces combatir a Satanás, porque tenemos las armas y si las sabemos usar, la usaremos correctamente, pero si no sabemos usarla, entonces vamos a fallar. Así que tome la arma de Dios y usted entonces puede combatir, discernir todas las artimañas que el diablo pueda venir contra usted como hijo e hija de Dios. Así que pelea, amado hermano, la batalla, echa mano de la vida eterna. Dios te bendiga y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, por la enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción, Padre mío, que tú has dejado, Padre Santo, porque toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir al hombre en justicia, para que el hombre sea plenamente perfecto, instruido para toda buena obra. Es lo que dice tu palabra. Oh, Padre mío, te pido, Señor, que sea usted, Señor, con las palabras que hemos hablado, Señor Jesús, sea usted dándole, Señor, la eficacia, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que en los corazones puedan moverse y puedan ellos rendirse y aprender, Señor Jesús, que solamente en ti tenemos vida, solamente en ti tenemos salvación, solamente en ti tenemos esperanza, oh Dios, la gloria, y solamente en ti tenemos victoria. Padre eterno, ayuda, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que han aceptado, Señor, tu palabra y están caminando, Señor, en este camino, Padre mío, sabiendo que la lucha, Señor, cada día arrecia más, Señor, contra esas fuerzas del mal, pero Padre eterno, tú nos has dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda, Señor, a aquellas vidas que no te conocen, Señor. Que sea, Señor, usted, Señor, revelándole, Señor, a sus corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Y así como te pedimos, Señor, al inicio, Señor, de este tema, Padre eterno, oh, Señor, que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que haya aceptado, Señor, el perdón, que haya aceptado, Señor, esa sanidad, Señor, esa provisión que necesitan, Señor, se ha hecho en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Que te tomen en fe y tú obrarás en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.